Muy buenas tardes, bienvenidos a esta nueva sesión de 3 lecciones. Estamos hoy con una invitada muy especial, que voy a dejar ahorita que Cristi la presente, que es Patricia. Y bueno, estamos nuevamente aquí en este espacio. Muchas gracias a todos por conectarse, como siempre. Bueno, mi nombre es Miguel Jaramillo, soy el director del programa de Ingeniería Administrativa en la Universidad de IA y como siempre me acompaña aquí la socia, doña Cristina Arbeláez. Hola Cristi, buenas tardes. Hola Miguel, buenas tardes, hola a todos, ¿cómo están? Y bienvenidos hoy a 3 lecciones. Hoy nos acompaña, como decía Miguel, Patricia Sáenz. Patricia es la Managing Partner de EWA Capital. La voy a dejar pues que ella nos cuente sobre EWA Capital y sobre el tema de Venture Capital, que para los que nos movemos en el mundo del emprendimiento, todo el tema de Venture Capital y de inversión es súper importante. Entonces, Patri, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. No, mil gracias a ustedes por la invitación. Bueno, a ver, les cuento un poco de EWA Capital. EWA Capital es un fondo de capital privado que invierte en empresas en etapa temprana de base tecnológica, que busca invertir en startups que tengan modelos de negocios disruptivos, innovadores, escalables, que resuelvan problemas socioeconómicos, que estén en pre-serie A y serie A. Y algo único que tenemos en EWA Capital es que tenemos un enfoque inteligente de género, buscando cerrar un poco la brecha de género en nuestra sociedad que es tan marcada. Buscamos que cada vez más mujeres invertir, digamos, el 40% del fondo en donde hayan mujeres que sean cofundadoras o donde hayan mujeres en el equipo gerencial o donde el cliente desatendido sea una mujer. Les cuento un poco, digamos, qué es Venture Capital para los que no entienden y todo lo que acabo de decir, tan complejo en esta industria. Entonces, básicamente, un fondo de capital privado, nosotros salimos y conseguimos plata de inversionistas, un poco demostrándoles la oportunidad que hay de invertir en esta tesis de inversión. En Colombia, como yo creo que todas las universidades, el gobierno y todo han desarrollado muchísimo la parte de emprendimiento y cada vez son mejores los emprendedores. O sea, yo siempre digo que en mi época, que no se crean que no es hace tanto tiempo, los emprendedores eran los que no conseguían trabajo, ¿no? Todo el mundo quería irse a McKinsey, todo el mundo quería irse a JP Morgan, banquero de inversión, pues yo estudié finanzas, entonces todo el mundo quería hacer eso. Y bueno, y terminaba el emprendedor y digamos, si se acuerdan, en esa época habían varias incubadoras, inclusive la incubadora de Antioquia era súper linda, pero tenían un problema muy grande y era que arrancaban los emprendedores y después pues no había capital o el emprendedor se iba porque conseguía trabajo, o sea, habían esas dificultades hace pues bastantico tiempo. Entonces, en el 2016 nosotros, pues yo arranqué el primer fondo que antes se llamaba Monte Nazca Colombia y veía como, hey, hay mucha oportunidad en los emprendimientos, pues porque estamos hablando que son emprendimientos, o sea, que ya el gap tecnológico pues había minimizado, ya la gente, digamos, tenía más acceso a internet, ya tenían acceso a smartphones, o sea, ya empezaba, y además, como yo siempre digo, algo buenísimo que no hemos sabido tener y sacarle provecho en Latinoamérica es que nosotros vamos 10 años detrás del mundo. Entonces, si en serio tomáramos esta ventaja, deberíamos ver que si uno quiere ir a ver el futuro, uno coge un avión y se va para Europa y vuelve y lo aplica acá. Entonces, eso pasó en Venture Capital y bueno, arrancamos nuestro primer fondo, entonces ir a decirle a inversionistas, venga, inviertan en eso. Eso fue pues un emprendimiento también, no se crean que acá yo no he sido emprendedora, pues porque esto fue divertidísimo ir a contarle al mundo que yo iba a hacer el primer fondo, que iba a salir a conseguir emprendimientos y que iba a invertir y que iba a hacer esto rentable. Pocos inversionistas. Ben, perdóname, te interrumpo ahí una pregunta. ¿Eso es más o menos en qué año? Eso es en el 2016. O sea, no es tanto tiempo, pero imagínate. Ok, no, porque te hago la pregunta porque de todas maneras, pues Colombia no es que haya sido a nivel internacional un país así como muy reconocido como el destino para invertir propiamente, que digamos, ¿cierto? Entonces, esos momentos históricos también tienen sus retos importantes de uno ser capaz de atraer inversionistas de afuera en un momento pues como el momento en que ustedes arrancaron, ¿no? Claro, entonces ahí, digamos, la manera que tú le vendías a los inversionistas era precisamente lo que decíamos, como, oiga, mire, realmente es un mercado interesante a nivel región,
que eso es lo que siempre toca mirar a nivel región, hablamos todos el mismo idioma y tenemos las mismas dificultades. Y además, pues tampoco le vamos a hacer venture capital, que esto le ha costado mucho trabajo a mucha gente entender, y yo era como, mire, Colombia invierte muy poco en research and development, ¿no? O sea, entonces no vamos a hacer pues a ganarle a Israel. Pues, que si le ganamos en Estamos algo, pues, somos realistas. unos berracos, pero realmente pues con lo poco que invertimos Sí. estamos como bien, como complicado. Pero sí hay miles de cosas que a través de tecnología podíamos empezar a ver que habían posibilidades de agilizar procesos, de toda la parte, digamos, de e-commerce, la parte, pues, que fue lo que nosotros invertimos en el primer fondo, y fue mucho como ver la lógica, ¿no? Era como, nosotros invertimos en Platzi, que es la plataforma de educación líder en Latinoamérica en toda la parte de desarrollo de software, marketing digital, codificación y eso. Y para mí era súper lógico, porque yo siempre he dicho, es qué frustración la gente estudiar, gastarse tiempo, plata, todo, como lo vemos, y al final no salen con trabajo o les toca donde sea. En cambio acá es como, hey, ¿qué habilidad necesitas? La aprendes y además hay una empresa ya buscándote. Eso es increíble. Entonces, así vimos varias industrias y así arrancamos nosotros. Y digamos, entonces, ¿qué hacía el fondo? Entonces salimos a buscar inversionistas, teníamos una tesis de inversión, como ya la dije, y salimos a invertir en esto. Un poco lo que contaba en ese momento es como vimos que hay muchos emprendimientos y cada vez son mejores. O sea, si yo comparo en el 2016 con los emprendedores que veo hoy en día, wow. O sea, Dos cosas diferentísimas. Sí, muy diferente. Entonces, espectacular ese pedazo. Y nosotros veíamos como que cada vez iban a haber más emprendimientos, pero lo que sí no se ha desarrollado de la misma forma es la parte de inversión. Entonces, ese es, digamos, ¿qué hace el fondo al final del día? Coge empresas, hay fondos que tienen diferentes tesis de inversión, habrán fondos que invierten en proyectos. Como yo les dije, digamos, el nuestro es etapas pre-serie A a serie A. ¿Qué quiere decir eso? Que ya tenemos un producto mínimo viable, que buscamos startups que, digamos, ya tienen un market fit, que ya tienen una base de clientes creciente y recurrente. Ese, digamos, para nosotros es como el timing perfecto. En industrias que resuelven problemas socioeconómicos, y yo siempre digo, problemas socioeconómicos para mí es que es una base importante de la población latinoamericana, porque a veces yo siempre digo que a nosotros en un momento, ya no, pero en un momento nos encantaba resolverle problemas a los ricos, y los ricos son el 5% de la población, o sea que ahí pues no hay mucho negocio. Entonces, o nos toca hacer no, yo creo que eso todavía nos pasa. Por lo menos así lo veo yo desde la universidad. Siento que a veces nos hace falta como abrir un poquito más el espectro de las magnitudes, porque, y yo creo que es una cosa también que es un poco como inherente al ser humano, que uno se imagina que el cliente es igual a uno. Entonces uno quiere vender lo que a uno le gusta, lo que yo necesito, no sé qué, pero resulta que la población colombiana pues puede que sea no tan parecida a uno como uno se la cree, ¿cierto? Exacto. Y uno está apuntándole al mercado más masivo, ¿no? Pues Miguel, tienes tanta razón que a veces me llegaban emprendimientos que yo les decía, mire, usted me va a tener a mí como clienta, pero no como inversionista, porque realmente no, o sea, espectacular. Y muchísimos de los emprendimientos, me acuerdo cuando arrancamos a invertir en Merkeo, que uno de mis socios me decía, no, Patricia, pero es que ahí no se encuentra nada, porque, y yo le decía, a mí es que no me importa lo que usted diga, porque si a usted le encanta comprar, pues sí, le encanta ir y comprar el jamón súper guau y todo, pues eso no es mercado. Y ahora ya lo tenemos, menos mal, pero al final del día yo decía, es que el normal colombiano compra la canasta familiar y estas personas realmente toman sus decisiones por el precio y por la calidad. Y lo que es conveniente es que por la misma calidad y precio pues te llegue a la casa. Claro, ¿no? Pero no más de ahí. Entonces, sí, eso es. Así arrancamos nosotros esta historia del primer fondo. Invertimos en 8 startups. 5 de ellas siguen activas, 3 de ellas inactivas. ¿Qué quiere decir eso? Que la embarramos. Que eso pasa en este mundo muchísimo. Exactamente, pero esa era la tesis de inversión, o sea que tranquilo todo el mundo.
Eso estaba planeado. Estaba previsto, no se preocupen. Estaba previsto. Y entonces ahí eso hicimos y invertimos. Entonces, y arrancamos ahora nuestro segundo fondo, que es un poco parecido con mucha tesis de inversión, pero como les contaba, con un ángulo de equidad o de balance de género que estamos buscando entre las organizaciones. Estamos comprometidos en cerrar la brecha de género. O sea, el primer fondo no necesariamente tenía este corte de género. No, no lo tenía, porque No. pues fue como la primera vez. Ajá. Y lo que buscábamos era, listo, vamos a ser exitosos, invertimos pues bastante bien. Digamos, hoy en día vamos en 2.87 veces el capital invertido, que eso para nuestros inversionistas es más o menos un 34%, es lo último que vi. Obviamente que todavía no se han vendido las empresas, entonces la parte de la salida nos falta, pero pues esto es todo un proceso, ¿no? Esto me faltó, digamos, un fondo de estos es 8 años y eso tienen que entenderlo todos los emprendedores. Esto es un camino largo, pues es como un matrimonio, o sea, entonces uno tiene que entender con quién se mete y todo. Sí, Y la uno parte, no está en un sprint de 100 metros, sino en una maratón La de maratón, 50 total. kilómetros. tal cual. Entonces hay una etapa que nosotros invertimos, una etapa de maduración y una etapa de salida. Y digamos un poco para que se den una idea, esto estamos hablando de más o menos entre 8 a 10 años. Es el periodo, digamos, de un fondo. Patri, perdón, me devuelvo un poquito a lo que hablas, que me gusta mucho como lo dices, no equidad de género, sino balance de género, ¿cierto? Porque uno cuando empieza a hablar de temas de equidad de género, a veces se vuelve tirante la conversación, pero creo que ese concepto y hablándolo desde esa manera de balance me parece súper interesante. Contanos un poquito por qué llegaste a decir balance y no equidad. Porque mira, digamos, ¿y por qué salió todo esto de género? Como ustedes me decían que por qué no lo tenía en el primer fondo. Porque cuando salí con el segundo dije, bueno, ¿qué hay para mejorar? Porque uno siempre no debería hacer lo mismo tú, sino Claro. ¿en qué mejoramos o qué cambiamos? Y me senté a mirar y bueno, yo siempre he estado en el mundo de las inversiones y siempre ha sido un mundo súper machista, ¿no? O sea, yo me siento en todos lados y soy la única mujer. Pero pues en los fondos de capital privado sí que estaba más. O sea, esto sí que era como, les voy a decir un número que me impresionó y es, digamos, en Venture Capital, la que maneja el fondo se llama el gestor profesional, ¿no? Entonces, digamos, lo que yo hago, soy una gestora profesional. Y en Latinoamérica, en Venture Capital, o sea, en capital emprendedor, solamente hay 3 empresas en donde las mujeres tienen más del 50% en toda Latinoamérica. Wow. El resto de las mujeres tienen menos. Entonces yo decía, wow, o sea, esto es increíble. No hay mujeres gestoras, o sea, que sean, digamos, mayoritarias. Después cuando llego y me siento como, bueno, y los emprendimientos de mujeres que tanto empiezas a leer, que no, que los emprendimientos de mujeres, de todo. Yo decía, sí, es verdad, y la gente tiene un sesgo. Y es un sesgo que todo el mundo tiene en el que, digamos, cuando uno tenía 30 años, casada, y, uy, vas a tener hijos. No, esta vieja va a quedar embarazada, esto va a ser Y tenaz. aquí va, Sí, se acabó la empresa. Se acabó la empresa, me voy a contratar a otra, esta vieja me sale costosísima, se acabó esto. O tienes un hijo de 2 años y ¿quién te va a cuidar los hijos? Eso no se lo preguntan a mi marido, nunca se lo preguntaron. ¿Quién le va a cuidar los hijos? Pues claro, todo el mundo dice, ¿quién le va a cuidar los hijos? Pues la señora. No, eso no es así. Entonces, digamos, ahí había una parte, digamos, del sesgo de cofundadoras, pero también vamos a ser muy sinceros, tampoco hay tantas. Y ahí viene nuestra parte de compromiso. Entonces yo decía, no hay tantas mujeres que tengan, digamos, proyectos de inversión o empresas que sean como aplicables a la tesis de inversión de EWA. Que acuérdense que siempre para nosotros es donde invertimos, más o menos tenemos que hacer 10X. Entonces tienen que ser modelos de negocio replicables, escalables, todo lo que hablamos antes. Pero entonces ahí me dije como, bueno, ¿y qué podemos hacer para que cada vez haya más? Entonces de ahí viene como yo decía, listo, está bien. Si hay mujeres cofundadoras, vale, chévere. Pero que hayan mujeres en los puestos decisivos, porque uno ve que en las startups y en todas partes, no solamente en las startups, hay mujeres en el tercer nivel, pero en el segundo y en el primero empiezan a desaparecer. Y yo ahora me he vuelto muy así de mirar los emprendimientos y todo, y no hay ni una mujer. Y entonces aquí viene el balance de género que yo hablo, Cris,
es que en todos los papers y en todo que uno se lee, y cuando, digamos, yo estoy en Inglaterra y a las universidades les encantaba, bueno, hagan un equipo y le ponían a uno el pakistaní, el chino, la colombiana y el alemán. Claro, eso era una berraquera, porque todos, o sea, yo me quedaba mirando a alguno y decía, wow, eso nunca lo hubiera pensado yo. Y ellos también lo que yo decía eran como, wow, eso tampoco. Acá a todo el mundo le encanta estarse sentado con los mejores amigos, que crecieron juntos, fueron al mismo colegio, estudiaron juntos, van a jugar golf por el fin de semana. O sea, dime, si tú estás con tu mejor amigo y si vas a tener una discusión, dice, ay, Cris es así, démosle pasar esta. Entonces la conversación no enriquece. Y Claro, ahí viene la total. parte que uno dice, y además súmele que el 70% de las decisiones de compra las tienen las mujeres. Entonces, si todo está hecho por los hombres, todo el producto, toda la cosa, y de pronto se le vende a una mujer, pues es sentido común que si usted tiene un balance de género en su negocio, va a tener la otra visión diferente y va a poder vender más. Entonces, de ahí viene como digamos esta parte de la tesis, y cuando nos sentamos a decir como, igual todas las startups en las que invirtamos tienen que cumplir con nuestra auditoría de género. ¿Y esto qué es? Empezar a concientizarnos que necesitamos más balance de género en las organizaciones. ¿Y por qué no la otra palabra? Porque si nos volvemos feministas, vamos a cambiar un problema por el otro. De acuerdo. O sea, esto no es enriquecernos todos. Ojalá que tuviéramos un momento de traer, como digo yo, el equipo al pakistaní, al chino, al ruso. O sea, porque es diferente, ¿no? La charla ya se vuelve diferente. Entonces, ¿qué pasa con nuestra auditoría de género y qué buscamos? Poner a las mujeres a competir. No es como, ay, porque es mujer, entonces le voy a dar plata o la voy a poner en tal cargo. No, eso no es así. Esto es como, venga, reglas claras todos. ¿Qué se necesita? ¿Usted tiene un sesgo cuando está contratando? ¿Usted tiene un sesgo cuando está ofreciendo el salario porque el hombre pide más y la mujer dice, ay, gracias por el puesto? ¿No? La mujer y el hombre tienen claridad de cómo subir y cómo escalar en la organización. Entonces, esa es, digamos, la parte que nosotros decimos. ¿Y por qué? Porque esto todo tiene un porqué. Al final es porque para tener más emprendedoras, casi los mejores emprendedores salen de trabajar en emprendimientos. Entonces, si nosotros logramos tener a más mujeres trabajando en estos emprendimientos, pues a largo plazo, yo no estoy diciendo pasado mañana, y eso que esto se mueve rápido, pero yo sí digo el próximo fondo de EWA 3, eso sí ya puedo sentirme fresca y bueno, de acuerdo a las necesidades, de pronto ya no las tengamos, ojalá, pero digamos, esa es digamos la razón de nuestra parte y lo que buscamos es que nadie se sienta atacado, sino concientizar al mundo entero de la importancia de esto. Y el COVID nos da ahorita pues la razón, o sea, realmente el retroceso que hay en cuanto a cómo están golpeadas las mujeres en Latinoamérica, pues es tristísimo. Y en temas de salarios y en temas de pérdidas de empleo, digamos las cifras entre géneros es impactante. Pero ven, yo quisiera, hay una cosa que a mí me parece súper importante, conectado pues con esta filosofía que ustedes están trabajando desde el fondo, y es también que yo creo que a veces nos debemos como devolver un paso, no sé si es uno o dos pasos atrás, y es también que desde el proceso de formación de las mujeres, ellas vean en su proyección profesional y en su proyección de vida, pues el tema del emprendimiento como una opción de carrera, es decir, que no sea algo que, entonces yo conseguí trabajo en un emprendimiento y ahí aprendí de emprendimiento y ahora me vuelvo emprendedora, que perfectamente es un camino que obviamente deja grandes aprendizajes, pero qué tan bueno también que desde que están en el colegio o en las universidades, las mujeres en su listado de cosas de plan de vida digan, y yo quiero apuntarle a ser emprendedora y a que Patricia invierta en mi proyecto. Total, digamos, ahí y ahí es otro punto que, digamos, como te decía, digamos, nuestra auditoría va un pedazo a lo que acabo de mencionar antes y otro al empoderamiento femenino. Porque si bien el mundo es machista,
también las mujeres se crean su crystal ceiling, que siempre hablan, y es como, pero yo creo que eso viene desde, ¿sabes qué? Desde la familia, desde todo, Sí, ¿no? claro, Porque es como, es muy ¿de quién es cultural. la responsabilidad en la casa? De la mujer. Digamos, yo cuando empecé el fondo y todo, yo le decía a mi esposo como, bueno, aquí necesitamos ayuda y es un team 50-50, y es la parte que, ay, que si no hay leche lo miran a uno, ¿no? Pues y yo, ¿por qué soy la única responsable que no hay leche? O sea, pues, a ver, busquen soluciones, pero este es como, ay, no hay leche, y lo miran a uno, pues no, no es así. Entonces, también lo que tú dices es cierto, y es la parte de, oiga, es que así como para el hombre su trabajo es lo número uno, bueno, pues su familia es lo número uno, pero el trabajo es muy importante, para la mujer también tiene que tener esa mentalidad. Así es. Y entre los dos hacen un team working de listo, vamos a sacar esta familia adelante. Y quitarse la mentalidad de, ay, que quién gana más, entonces como el que gana más, entonces a mí me toca ir a por la leche. Pues no, porque usted gana hoy más, pero puede ser que yo la próxima la saque del estadio. Y si Sí, hago el exacto. $1 billion company, pues nos estamos perdiendo la oportunidad del $1 billion company porque yo estoy en el supermercado comprando la leche. Así es. Entonces esas son como, creo que es un trabajo en conjunto, ¿sabes? O sea, es un trabajo desde el emprendedor, desde las mujeres, desde las universidades, desde la educación nuestra, empezar a cambiar a las niñas y no meterles como el te toca hacer. Es un trabajo duro, o sea, es un trabajo largo, pero lo que a mí me emociona mucho es que está muy rápido, ¿sabes? Como que o sea, está evolucionando rápido. Sí, yo creo Eso que es es lo que otro. hay muchos jugadores alrededor hablando, poniendo el tema sobre la mesa, que haya estas discusiones así francas al respecto para que de verdad el tema evolucione bien. Y me gustó mucho una cosa que hablabas como de ese glass ceiling o ese techo de vidrio que nos ponemos algunas o que en algún momento nos pusimos, pero que también muchas veces también los hombres se lo ponen y que yo creo que tiene que ver con esa primera lección que íbamos a compartir hoy cuando pensamos en esas lecciones de para los emprendedores, tú que has visto tantos y que hablas con emprendedores todo el día, me parece súper interesante lo que nos vas a compartir hoy para ellos de, bueno, cuáles son esas lecciones y esas cosas que ellos deben tener en cuenta para que a la hora de empezar su emprendimiento y sentarse con un inversionista, sean de esas cosas que, venga, yo tengo que tener en cuenta esto, ¿qué voy a hacer? Lo difícil es que me pusieron 3. Les voy a ser muy sincera que esto está difícil porque son 3. Yo lo primero que creo es que no pueden tener un plan B. No hay plan B. Este es mi plan A y lo voy a sacar por donde sea. O sea, no es como, ay, si me va mal, me voy, porque cuando uno dice, y si me va mal, me voy, pues ya te lo estás metiendo que te va a ir mal y tienes un plan B. No, es que esto es de, pucha, persistencia, es dificilísimo sacar adelante, como yo decía, el que a veces me reía cuando decía, no, estoy en emprendimiento porque manejo mi tiempo, mis cosas, mis finanzas, y yo, este está más perdido. O sea, ¿cuál tiempo, cuál finanzas, cuál? Nada, o sea, uno trabaja 24/7 todo el tiempo, entonces uno sí tiene que tener como, este es mi plan y lo voy a sacar adelante. A mí hay una frase de Richard Branson que me encanta cuando explica pues quién es un emprendedor, y él dice: un emprendedor es una persona que no quiere trabajar 40 horas a la semana para otros, sino que prefiere trabajar 90 horas a la semana para sí mismo. Tal cual. Es decir, uno cuando es emprendedor, uno no puede soñarse con que está pues en un mundo en el cual puede trabajar 2 horas al día y ya con eso pues es mega millonario. Pues no, es que el emprendedor está trabajando los 7 días a la semana, las 24 horas, está pensando en todos los temas de su empresa y está buscando oportunidades a toda hora, ¿no? Tal cual. Esa es, digamos, la parte uno es estar obsesionado y como dicen, obsesionado del problema y no de la solución, ¿no? Entonces, Sí. estar clarísimo, pero que sea esa, pues, tu obsesión y no hay plan B. Yo creo que ese es como lo primero que uno, si a mí me dicen, esa es como obsesiones. O sea, es esto y lo saco y lo voy a sacar, me cueste lo que me cueste.
Y Patria, de mí ahí, tú me decías una palabra que por eso lo relacionaba yo como con ese tema del techo de vidrio, y es que uno se la tiene que creer, ¿cierto? O sea, si uno se la cree, uno no tiene plan B. Si uno de Tal verdad se cual. la cree, que uno es capaz, que uno lo va a hacer, que uno, ¿cierto? Y que tiene que ver con eso, no tengo techo, el cielo es el límite, ¿cierto? Hasta arriba llegaré hasta lo más que pueda. Exacto, si tú Y te me la la crees, creo. es que, y yo creo que en eso a nosotros nos falta. A mí, alguien me decía, y para la universidad, alguien me decía como, ¿qué es lo que le falta a los emprendedores colombianos? Y yo les decía, creérsela, creérsela. Son unas hormigas, pero cuando van a realmente hablar del mercado y todo, hay gente que, no, es que Bogotá y con Bogotá tenemos. Sí, yo lo miro como, no, parce, si usted está pensando que con Bogotá tenemos, estamos mal. O sea, no, Bogotá es el primer paso, pero hay miles de cosas más, que es cuando, digamos, uno, y es la parte de vendedores. Y yo a veces me pongo a pensar si es la razón es como nuestra historia, que de pronto tenemos una historia difícil en la que no nos gustaba tanto pues dárnoslas, ¿no? O sea, todos somos low profile, todos somos así porque pues nos enseñaron y además pues por las Era condiciones del peligroso. país, peligroso, entonces usted, mijito, mientras más desapercibido pase por ahí mejor, pero pues este mundo es otro. Y entonces nos enseñaron a hablar así como no tan, usted llamaba a comer el mundo y uno lo ve en el mexicano y en el argentino, que eso sí hablan, que de la manera como hablan, y pueden ser la mitad mentira, pero hablan súper bien. Sí. O sea, se quieren comer el mundo. Y ese pedazo viene todo relacionado, ¿sabes? Como el learning de, oiga, no tengo plan B, el cielo pues es, pucha, más o menos el límite y me la creo totalmente que soy un berraco y que puedo hacerlo. Esa parte pues, y esa es solamente una, ¿no? Esa es Sí. 3 en 1. Sí, sí, y le voy a complementar un 4 en 1, porque hay otra palabra de la que hablábamos, que en ese me la creo, no tengo plan B, el tema de ser resiliente y de la perseverancia, porque lo más fácil, y en eso que nos enseñaron desde chiquitos, ante el primer tropiezo también se siente uno como, no, yo diciendo pues que me va a comer el mundo y mírame el problema que tengo, o no he podido alcanzar esta meta, no, hágale, créasela y siga y perseverancia, ¿cierto? Esa es una de las cosas que, fíjate que lo que tú acabas de decir, ahorita estaba haciendo otra, y yo decía, sí, y totalmente es muy importante, espérense, es súper importante la parte de perseverancia, porque esto es muy, muy difícil y uno no puede tomar el no como afectándolo a uno personalmente, ¿sabes? O sea, tienes que estar lista para que te digan 100 nos, porque a uno le dicen 100 no y un sí. Entonces, y suena súper fácil, ¿no? Todo el mundo, sí, siempre lo dicen, sí, pero aguántese los 100 nos y no Pero lo tome personal. una capacidad de adaptación tenaz, que en algún momento lo hablábamos en alguna otra sesión, tal vez con Cristi, porque una de las cosas que el emprendedor le toca enfrentar es que a veces pues tiene que hacer ajustes en su plan original de negocio y puede que lo que se había imaginado resulta que no fue y lo que por aquí están opinando los que no debían. Y que entonces el producto no funcionó como originalmente había pensado que iba a funcionar y de alguna manera pues uno tiene que hacer renuncias, ¿cierto? Uno tiene que hacer renuncias justamente por esa decisión de ser emprendedor, de no flaquear, porque a veces puede ser relativamente más fácil decir cerremos y me consigo un trabajo y me voy a trabajar en otro lado, pero el que se la cree y el que de verdad está comprometido con su emprendimiento y no tiene plan B, pues lo que tiene que hacer es acomodarse a las circunstancias, ¿cierto? O sea, aprender a hacer limonadas y del cielo le está cayendo limones, así de simple. Tal cual, Miguel. Y la otra parte es que lo que acabas de decir no es que se pase una vez en la vida, eso pasa todos los días. Y digamos, cuando nosotros miramos desde EWA el equipo, una de las cosas que yo miro es la flexibilidad también, porque te va a tocar pivotear en producto o en el cliente o en miles de cosas. Y lo que tienes que tener es la capacidad
de entender y moverte rápido. Y probar y mover rápido. Y probar y mover rápido. Y probar y mover rápido. Porque a veces cuando quieren hacer todo tan perfecto, pues se gastan el tiempo y perdieron la oportunidad. Entonces, como dicen que lo perfecto es lo... ¿qué es? Lo enemigo de lo bueno. Lo enemigo de lo bueno. Entonces uno dice, hágale bueno y vaya perfeccionando, pero salga y hágale, porque hay que salir y hacerle. Entonces, ese es como una de las cosas que nosotros nos fijamos y es mucho, por eso a veces yo digo que cuando, no sé, como que tanto emprendedor y tantas cosas, a veces digo, alguien debería decirle al que no tiene esa mentalidad y esa flexibilidad, decirle a mí, ¿sabe qué? Usted no. O sea, usted no va a hacer. Vaya, busque trabajo. Sí, pero es que al final del día lo que eres bueno. Entonces tienes que entender y hablar con emprendedores, ¿me entiendes? Entender qué es la vida, cómo es. Digamos, nosotros tenemos una cosa que es idealmente tener 2 fundadores, porque cuando tienes 2, esto es muy duro. Y como es muy duro, pues uno se cae y el otro en ese día no está tan mal. Entonces le dice, no, mire, pero fresco que ayer nos llamaron de tal lado, la vaina no está tan jodida. Y así, en cambio, cuando uno está solo, pues ahí es donde Ewa hace parte del equipo, como le digo yo, el de la tomada de la cerveza, porque yo les digo a todos, a mí llámeme para tomar cerveza y cuando tengamos un problema que podemos solucionar, no me llame cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, estamos siempre listos para tomar cerveza, vino, café también. Todo, pues venga y somos el psicólogo. A mí me dicen yo qué soy, yo digo psicóloga. Entonces, es una parte muy importante. Entonces, eso creo que es bien importante que lo tengan en cuenta, digamos, los emprendedores. A mí me parece que los que la han sacado del estadio han sido persistentes, perseverantes, enamorados de su cosa. Y otro punto que creo que es súper importante es siempre estar preparados y tener su negocio en la cabeza. O sea, uno tiene que entender cuál es su negocio, cuáles son los números. A mí el que me dice, no, no estaba preparado, le digo, pero parce, o sea, uno siempre sabe, yo sé lo que hace Ewa, sé cuál es su tesis de inversión, sé qué voy a hacer, o sea, es que yo me lo sé, porque tengo claridad mental, entonces todo el mundo tiene que tener esa claridad mental de qué es lo que quiero hacer. Y alguien dice como el pitch elevator, y yo digo, sí, el pitch elevator, pero el pitch elevator súmele cuál es su ventaja competitiva, porque el mundo es globalizado y la competencia está dura. Entonces, si quieren tener capital, pues también tienen que arrancar con esta cosa de, ¿por qué yo, no? ¿Por qué soy yo el que me va a comer y voy a ser el líder en Latinoamérica de esa cosa? Entonces, ese es como otra de las cosas que yo siempre le digo a la gente, es como siempre estén preparados y siempre lo tengan muy claro. Que en esa lección número 2, que es esa pues de uno tener esa claridad mental, hablábamos con el invitado de la semana pasada sobre el poder de lo simple y sobre cómo era de importante uno ser capaz de algo súper complejo, simplificarlo en algo corto, claro, y ahí digamos que juega mucho eso del poder de lo simple, ¿cierto, Patri? Sí, porque a veces te van a decir, hay gente que llega y me echan el deck y van media hora y yo todavía no he entendido qué hacen. Y al principio yo decía, uy, Dios mío. Y yo después, ahora ya digo, si ellos no son capaces de explicarme el problema es de ellos. O sea, porque realmente tienen un problema de comunicación en esto. Entonces, sí, uno tiene que saber cómo, oiga, ¿qué es lo que yo hago? ¿Cuál es el mercado? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es mi ventaja competitiva sobre toda la competencia? Y cuando me dicen, no, es que no tengo competencia, digo, no, o sea, no has googleado bien, que esto competencia hay full. Ahora, que tengas algo diferente de la competencia, buenísimo. Entonces, tu ventaja competitiva y si es suficientemente amplia, pues como para uno decir, wow, ¿no? Y los números y todo. Entonces, yo sí creo que es simple, pero es claridad mental. O sea, yo lo Sí, resumo como total. claridad mental. Total, Algo que tener. para uno ser capaz de volver algo complejo simple tiene que tener claridad mental. Total. Y no, iba a decir que hablas también del tema de saberse los números, o sea, la importancia de esa parte cuantitativa también en esa claridad mental. Háblanos un poquito sobre eso.
Digamos, para nosotros, exacto. O sea, tú conocer tu cliente, tienes que ser obsesivo con tu cliente. ¿Quién es el que te compra? ¿Qué problema le estás solucionando? ¿Cuánto te pagan? Que si bien ahorita estás perdiendo plata, que es cuando invierte EWA, bueno, ¿cuánto es la masa crítica necesaria para que los unit economics empiecen a tener sentido? ¿No? ¿Cuánto estás quemando? Si quieres conseguirte $1 millón, ¿a dónde vas a llegar con el $1 millón? Entonces, todo eso es la parte que yo digo como que no es creértela en este momento, sino creértela y tener un plan claro de, como dicen varios de los coaches, que dicen como, bueno, ¿cuál es tu plan a 30 días? ¿Cuál es tu plan a 60 días? ¿Cuál es tu plan a 1 año? ¿Y cuál es tu plan a 3 años? Y tienes que visualizarlo. ¿Algo tendrás que cambiar? Claro que sí, algo tendrás que cambiar, pero tienes que tener esa claridad de qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Claro, total. Y hacer un seguimiento que es, digamos, la parte que yo también digo, como de ese seguimiento de operaciones y financiero es súper importante, porque a veces uno entre que habla y habla y habla y habla, pues cuando empieza a escribir y empieza a hacer los reportes y empieza a hacer todo eso, pues empieza también a entender en dónde tiene su hueco, en dónde tiene su potencial, en dónde tiene todo, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Sí, total. Bueno, dale. No, Dale. No, dale. No, digamos, para nosotros, otra parte que creo que es muy importante y que yo creo que tienen que entender los emprendedores y, digamos, si están buscando capitales, conozcan a la gente que le van a pedir capital. Porque esto es un matrimonio, como lo dije en un principio, ¿no? Entonces hagan bien la tarea. Porque como yo digo, es como cuando uno se va a casar, pues que arranca con la lista del hombre perfecto y bueno, y empieza a bajar la lista a medida que si no hay capital. pero realmente hagan la tarea, o sea, porque a mí a veces hay emprendedores que me buscan y se nota que no se metieron en la página de EWA, ¿no? Entonces uno dice, bueno, o está mal escrito en EWA o el emprendedor, pues, Dios mío, no hizo la tarea y empezó a escribir un mensaje masivo que le escribe al de Private Equity, al de Venture Capital, al de infraestructura, el mismo mensaje. O sea, no puede hacer eso. Entonces, yo sí los invito muchísimo como a entender a quién quieren de socios, si en algún momento fuera, ¿no? O sea, como qué valor agregado me traen además del capital, hablar con los otros emprendedores que ya han sido invertidos por ese fondo o ese family office o ese inversionista ángel o cualquier cosa, porque es largo. Y esto hay ups and downs y como todo, pues entonces uno está referenciado, es muy importante. Entonces yo como digo, hablen con emprendedores de cómo les ha ido, cuáles han sido los problemas, cuáles ha sido todo. Si van a buscar capital, miren con esos mismos emprendedores, porque lo más chévere de Venture Capital, creo yo, es que todo el mundo está dispuesto a ayudar. Y todo el mundo va y le cuenta cómo le ha ido en la fiesta. O sea, yo creo que es la única industria, yo digo que esta es una industria hippie. Porque es la única industria que en serio todo el mundo va y te cuenta. O sea, ¿tú crees que alguien estaría hablando de su tesis de inversión, de sus inversiones, o sea, así como a veces uno habla y dice, oiga, pero ¿por qué no vaya a hacer esto que le funciona a otra persona? ¿Por qué? No. Entonces, aprovechar y es como datearse muy bien antes de uno tirarse al agua, pues para no cometer los errores de los otros. En función de eso, yo quisiera hacerte una pregunta, pensando, digamos, en quienes nos estén viendo ahora o vean esto más adelante, y es, ¿cuál es el momento en el cual el emprendedor está listo para tocar la puerta de un venture capital? Porque a lo mejor habrá quien esté pensando y diga, ay, yo tengo una idea de negocio y Cristina y Miguel hablaron con esa señora y mañana le va a mandar un correo electrónico. Me voy a leer la página para Es saber una muy cómo buena idea, hablarle. ¿cierto? Yo todavía no tengo un negocio para proponerte. A ver, digamos, en la parte de Venture Capital, y esto es importante como entender cuáles son las fases, ¿vale? Uno sale con una idea, solamente la idea. Uno en esa idea debería conseguir plata de inversionistas ángeles. O sea, la parte, digamos, de Friends and Family, ¿cierto? Ese, digamos, es como el primer paso
de uno empezar como a validar la idea y empezarle a darle como tono a la idea. Después, seguramente necesitas una plata para hacer el producto mínimo viable y arrancar a validar esta idea. Ahí pueden haber fondos, EWA no, pero hay otros fondos que tienen otras tesis. Digamos, las tesis puede ser invertir en 100 startups, pero los tickets son más pequeños, ¿no? O inversionistas o family office o inversionistas ángeles. Este es, digamos, como otra etapa, otros inversionistas. Por eso yo digo que es muy importante hacer la tarea, ¿no? Y empezar a hablar con otros y decir como, hey, es que, no sé, no puedo decir nombres, pero hay un family office que es súper chévere, que está muy metido en, no sé, en retail. Entonces, qué chévere si vas a meterte y hacer algo como un merqueo, pues búscate a estos que te van a solucionar un poquito el camino, ¿no? O llantas, y entonces tengo a alguien que es un distribuidor de otra cosa, de carros, ¿no? O sea, gente que te empieza, pero entonces ahí es la importancia, o sea, siempre es Hay muy importante. complementariedad también en las visiones de negocio o en el network que puede aportar el Claro, inversionista. claro, o sea, de quién te puede, en serio, además de solo capital, a hacer el camino un poquito más fácil. Y después, cuando digamos ya, ahí sí, cuando ya está el producto mínimo viable, que ya tienes una base de clientes recurrentes, que ya estás creciendo, que necesitas más la plata, digamos, para crecer, ahí entra EWA. Okay. Y así hay otros fondos. Entonces, digamos, EWA entra ahí. Si ya tienes un emprendimiento grandísimo y entonces necesitas más de 5 millones y todo, pues hay otros fondos ya más grandes que meten ese ticket, y después al final pues deberían ser los private equity que empieza uno a poder mirar que sean interesantes. Entonces, ahí es que viene tan importante la tarea, y por eso yo digo de mirar y hablar y ver qué inversionistas, porque cada inversionista te puede agregar valor en un momento diferente. Claro. Y hay momentos en los que uno entra y hay momentos en los que no entra de acuerdo a su tesis de inversión. Y lo otro es que esta industria se ha estructurado cada vez más, digamos que en un periodo relativamente corto en la historia colombiana, porque yo diría pues que, no sé, hace 20 o 30 años uno no oía hablar de inversionistas ángel propiamente en Colombia. Pero como tú dices, pues aquí vamos unos años más atrás, ¿cierto? Y eso nos permite también, yo creo, acelerar algunos procesos. Y a mí me parece que esta industria y todo este ecosistema de emprendimiento se ha venido consolidando y ha ido cogiendo una inercia muy importante porque esto va creciendo. Todo esto lo digo simplemente para dejar como el mensaje de que me parece muy importante que quien quiera emprender en este momento, como tú lo dices, hay que hacer la tarea. Es decir, hay que meterse y estudiar este mundo, cómo es que funciona, porque esto no es simplemente de decir, no sé, yo voy a empezar a vender gaseosas y entonces abro la ventana y empiezo a vender gaseosas, ¿cierto? O sea, si yo quiero hacer de verdad un emprendimiento con una visión de proyecto de vida y de proyecto de negocio, pues estructúrela bien y haga la tarea desde el principio. Claro, y hay diferentes jugadores, ¿no? También, digamos, el que quiere arrancar a emprender, hay muchos programas de Impulsa, en Medellín hay una que se llama Créame, Sí. es Créeme, creo. Créame, no, es créame. Es Créame, ok, está Créame, están también, digamos, las incubadoras que están saliendo de las universidades. Entonces, tampoco hay necesidad de uno irse como un bobo solo, sin por lo menos ir a hablar. Por eso yo digo que, y esta es otra parte bien importante, no, es que la idea me la van a robar, no, no sea tan bobo, las ideas las tiene todo el mundo, la diferencia es el que las ejecuta. ¿Y Así cómo es, se así ejecutan? es, Pues porque así es. uno no es aquí pues como, no, o sea, ideas a todos se nos han ocurrido, ahora vaya y ejecútalas y vuelvas una realidad y haga fantasías y maravillas con la idea, eso es diferente. Entonces, digamos, cuando uno arranca, yo sí creo que es muy importante meterse en todas estas, digamos, al principio como en las incubadoras, en la parte del gobierno, Mintic también tiene programas,
todos estos programas que realmente están apoyando, y después también hay aceleradoras, si uno ya tiene proyecto un poco más mejor jalado, y también las aceleradoras, también hay diferentes aceleradoras, hay aceleradoras que están muy encaminadas a ayudarle a uno al desarrollo del producto tecnológico, hay otras que están encaminadas a potencializar ventas. Entonces, lo que yo siempre pienso es que uno no puede hacer la bobada de tirarse y hacerlo de una. Haga bien la tarea de mirar qué necesita y vaya y mire y hable con los que ya han participado en esos diferentes procesos, a ver qué le dicen y cuál es el que debería y se le ajusta mejor. De acuerdo. Súper, Patri, y hemos hablado mucho como del lado del emprendedor y qué debe hacer el emprendedor, pero también hay el lado del inversionista, pues sí, que tienes miles de aprendizajes de inversionista. Entonces yo le pedí a Patri que pensara, listo, de las 3 lecciones, hagamos 2 para los emprendedores y una muy desde el sombrero de inversionista, que también es otra opción de carrera muy interesante para los estudiantes, ¿cierto? Entonces, contanos ya desde tu visión de inversionista, ¿cuál es esa tercera lección? Yo creo que, también una solamente, esto está muy difícil. Es que esto se llama psicología, de que las 3 es lo que a uno le queda en la cabeza. Mira, es que yo creo que también tienen que pensar exactamente lo mismo, que es el emprendedor. Esto es muy berraco y levantarse plata para invertir, digamos, como fondo, hay también que ser perseverante, persistente, o sea, como la primera lección que yo decía. Y claramente es un camino espectacular, porque yo sí soy pues absolutamente creyente que a través del emprendimiento es el motor de la economía, y digamos con nuestra Gender Lens, creo que en serio podemos hacer un cambio muy importante en la región. De acuerdo. Es espectacular, pero no es un camino fácil. Entonces también es estar absolutamente seguro que es el camino que uno quiere hacer y hacerlo y volver, y digo, o sea, si lo quieren hacer, hablar con los que ya lo han hecho, porque hay N mil de tesis de inversión, o sea, no es como, uy, le van a montar la competencia a uno, no, cada cual pone su tesis de inversión de diferentes maneras. Decían Total, en mi casa, cada uno con sus cada unadas. sí. Y tú me hablabas mucho de un tema clave y que muchas veces cuando uno habla con gente que no está muy metida en el tema del emprendimiento, y es el tema de preparar esa salida, también a veces le dicen a uno, pero ¿cómo así? Usted está emprendiendo para salirse, ¿cómo así? Explíqueme. Sí, ese digamos, y ahí es donde uno tiene que entender, y por eso yo les decía, su plan a 30, a 90, a un año y a 3 años. Porque, por ejemplo, una vez yo estaba con un emprendimiento que me encantaba y iba a entrar un inversionista que era estratégico y yo como fondo. Y me senté con ellos a hablar y de pronto yo veía que pues el inversionista estratégico no tenía ningún interés en salir, ¿no? Y de Explica pronto un el poquito emprendedor qué es el tampoco. inversionista estratégico. Haz de cuenta, alguien que, no sé, si estamos hablando de una empresa de logística y resulta que mi inversionista estratégico fuera Falabella, un ejemplo. Sí, que es como Entonces, complementario al negocio. exacto, complementario al negocio, que es algo importante y que quieren invertir en la startup, pues porque simplemente se van a beneficiar a través de la innovación, que cada vez está pasando y esperamos que pase más, porque muchas veces han pensado como, yo lo puedo hacer, y la historia les ha demostrado que no. O sea que, por favor, que empiecen a hacerlo cada vez más frecuente, pero digamos, al final del día es que un fondo como el nuestro, un fondo de capital privado, un inversionista ángel, algunos, la mayoría, pues sí quieren al final del día vender la empresa, porque yo tengo que devolverle el retorno a mis inversionistas. Y eso tendrá que ser en 8 años. Entonces, en la startup en la que yo invierta, estoy pensando en venderla, ¿no? Entonces, eso es súper importante siempre tenerlo claro, y por eso yo digo, si es un emprendedor que resulta que esta es la empresa de mi vida y yo quiero seguir acá toda la vida y me apasiona porque esta es una evolución de lo que hizo mi familia y de todo, pues un fondo no es, ¿no? Más bien buscamos nosotros inversionistas para que estén interesados en repartir dividendos y en
en ayudarme en este viaje, pero eso, entonces, para nosotros, digamos, una parte que siempre miramos y somos muy obsesivos es quién me compraría esta empresa, ¿no? O sea, en la parte de las salidas es muy importante para un fondo. Súper, sí, y creo que esa es una de esas cosas que sí diferencia mucho como la mentalidad de, bueno, esto es un emprendimiento, como decías tú al principio, esos de alto impacto, que lo hago también para al final poder tener ese retorno, o es un tema de estilo de vida y que aquí voy a quedarme el resto de la vida y entonces no será un fondo de riesgo de capital el que invierta en ti, sino que será, como dices tú, otro tipo de inversionistas que también es válido. O otro tipo de forma De fondearse. de fondearse. Entonces, si es así, pues seguramente un préstamo tiene más lógica para ti, Claro, ¿no? por O como supuesto. estamos hablando. Entonces, ahí es donde yo también digo mucho la claridad mental de qué quiero. ¿De qué quiero? Total. Y creo que es muy importante eso. Bueno, Cristi, ¿por qué no recapitulamos y mientras hacemos el ejercicio de recordar estas 3 lecciones, les pedimos a quienes están conectados que nos empiecen a mandar sus preguntas por el chat? Perfecto, Patri. Entonces, como hablábamos ahorita, nos enfocamos en 3 lecciones, 2 muy desde el lado de los emprendedores y una más desde el lado del inversionista. Desde el emprendedor es, número 1, esa importancia de creérsela y de no tener ese plan B. Este es mi plan A y mi único plan y me la creo y soy perseverante y resiliente para lograr la meta. Número 2 es ese tema de siempre estar preparado, saberse su negocio súper bien, tanto los conceptos como los números, como pues todo lo que tiene que ver con tu negocio, muy desde volver esas cosas complejas, fáciles de entender para cualquiera, de manera que le puedes contar tu negocio a cualquiera en, pues el típico es el ascensor o en el sentado en el avión, que ya no montamos tanto en avión, pero igual. Y por último, desde el punto de vista del inversionista, pues para mí un gran aprendizaje, como en mi tema de emprendimiento y contigo lo he aprendido, es que el inversionista también es un emprendedor y se enfrenta a los mismos challenges o a los mismos retos del emprendedor y con ese objetivo desde el día 1 de preparar esa salida y que ese es su modelo de negocio, entonces lo tiene que tener súper claro que en lo que invierte ya tiene listo o por lo menos pensado por dónde puede ser esa salida, ¿cierto? Total, así ¿Me es. faltó algo importante? No, ese es como el resumen. Y que Perfecto. siempre hagan el due diligence de La todos los tarea. lados. Hagan la tarea. Sí, esa yo creo que también es otra de las sombrillas de toda la conversación. Siempre hay que hacer la tarea Sí, antes de. eso es así. Todo el mundo que llega a cualquier lado ya ha googleado a la otra persona. Nadie se Así es. sienta en frío de buenas. Sí, sí, total. Bueno, por aquí están empezando a llegar algunas preguntas. Tengo una que dice lo siguiente: ¿deben las empresas promover el emprendimiento en sus empleados o buscar empleados que no quieran emprender para garantizar estabilidad? ¿Cómo manejar esa situación para no caer en una doble moral? Mira, yo creo que empresa que no potencialice a sus empleados es una empresa que está destinada al fracaso, porque eh, empoderar a los empleados cada vez más a través de la innovación, de que piensen diferente. O sea, puede ser que se vayan a hacer su emprendimiento, pero puede ser que estos emprendedores también, estas personas, pues oiga, mándelas a hacer la parte de innovación de la empresa, ¿no? Y yo también creo que los empleados también de alguna manera tendrán su ciclo dentro de las empresas, pero más que nada, yo creo que yo prefiero tener a un empleado súper curioso, trayéndome ideas nuevas, haciendo cosas diferentes al típico que, no, lo deje acá ya en una caja para que se sienta acá 20 años y me haga pues la parte lo mismo todos los días. Yo creo que eso es algo absolutamente sin sentido y lo estamos viendo, digamos, eso también pasó mucho con el COVID, que vemos que la mayoría de las empresas están empezando a ver como, hey, la parte, digamos, de seguir educando a los empleados es tan importante, ¿no? O sea, si tú te pones a mirar, tú, Cris, que eres una dura en mercadeo,
pues oiga, la gente no puede seguir pensando que mercadeo va a ser igual y decirles, no nos metamos en marketing digital porque ustedes pues van, no, pues, venga, ¿qué vamos a hacer? O sea, y pues si una persona ya cumplió el ciclo en la empresa, pues qué berraquera, y vendrán otras con más ideas. Entonces yo creo que eso hay que estimularlo. Y pensaría muy mal de una empresa que no piense así. De acuerdo. Sí, sí, yo creo que ese es otro de los temas que se viene desarrollando y creciendo mucho, pues no solo es el emprendimiento puro, sino el intraemprendimiento y cómo las empresas empiezan también a gestar emprendimientos desde adentro, que creo que es una práctica supremamente interesante y una forma de innovación súper válida para las empresas establecidas. Exacto. A veces es un poquito más reactivo que proactivo, porque creo que lo que se están dando cuenta es que si ellos no promueven ese intraemprendimiento, pues habrán emprendedores que pueden estar cocinando algo que llegue a poner en riesgo sus vacas lecheras, inclusive. Sí, pero fíjate que yo sí creo que, digamos, esto de la pandemia, y lo he visto en varios emprendimientos que han visto, haz de cuenta, en el caso de Platzi. Platzi ha estado trabajando muchísimo B2B, y en un principio la gente era como no a la educación, no tan pro a la educación, y hoy en día lo vieron como, uy, la educación es importante para esta gente, para que siga generando valor en la empresa, ¿no? Y empezar a mirar las cosas de otra manera. Entonces, y digamos, hay una de Medellín que se llama HackU, que también lo está haciendo, digamos, en cápsulas para la parte operativa. Entonces, ¿y qué está haciendo esto? Pues que por más que sea una persona operativa, es que la operatividad está cambiando en este mundo. O sea, es operativo, pero hasta el operativo hay que entrenarlo y empezarle a cambiar el chip. De acuerdo. Entonces, yo sí creo que tienen que arrancar a hacer esto. Así es. Total. Bien. Tenemos otra pregunta de Andrés Giraldo. Dice, ¿cómo ves la posibilidad de que a largo plazo tal vez me vea saliendo de la empresa, pero quedando con un porcentaje pequeño de participación? Pero pues depende. O sea, esta pregunta para mí es como, ¿por qué la salida y qué es? O sea, si uno ya cumplió como su misión y dice, oiga, mire, para mí lo chévere era crear este emprendimiento, ya lo tengo organizado, lo tengo bien puesto, todo así, está el equipo, me contraté a un gerente y ahora quiero hacer otro y tengo un porcentaje de la empresa, no le veo nada de raro, o sea, ¿no? A mí también, digamos, pues, digamos, hay una parte que digo, cuidado, y más es, digamos, los emprendimientos en los que yo invierto, porque a veces cuando uno tiene un cap table o un resto de gente de inversionistas ahí que ni se entiende, un chorrero, pues no se ve tan chévere la cosa, ¿no? Entonces, en eso, pero si uno ya tiene una parte de decir, oiga, yo ya cumplí mi misión acá y el cuento está, pues el cuento y la situación es bien explicada, no le veo nada raro. Bien. Bueno, por aquí hay otra pregunta de Rodrigo Posada y dice, muchas gracias, muy interesante. En general, ¿se cumplen los modelos de proyecciones que se hacen con los emprendimientos? ¿Cuál es la tasa de cumplimiento promedio que se logra? No. Esa pregunta está buena. Esta pregunta está genial. Esa pregunta está divertidísima. No se cumple nunca nada. Y yo creo que, digamos, más en nuestra etapa, ¿sí me entiendes? Porque pongamos un ejemplo, digamos, en un private equity que ya entra a una empresa que está consolidada, que digamos tu crecimiento va a ser porque abras otros puntos de venta o porque te vas a México. ¿Me entiendes? O sea, uno, eso lo tiene muy organizado, digamos, un private equity, yo siempre digo, pues ellos meten plata para aumentar ventas, para ser más eficientes en su parte administrativa y aumentan el EBITDA. No hay más, o sea, eso es private equity. En el caso de venture capital, un poco lo que hablábamos es como acá, en una etapa temprana como es en la nuestra, vas a pivotear. Y yo lo sé. Por eso es tan importante el equipo y la industria. ¿Sí me entiendes? Entonces, un ejemplo de esto, pues te voy a decir, un ejemplo de esto puede ser para positivo y para negativo. Por ejemplo, un merqueo, para nosotros el año pasado con la pandemia, cuando proyectaron a lo que iban a llegar y duplicaron, pues todos éramos como, guau, o sea,
¿Me entiendes? Y también por otro lado, te voy a decir lo negativo de Merkeo. Cuando todos decidimos, uy, vamos súper bien, entonces resulta que el toque de queda. Entonces el toque de queda y entonces en otras empresas o digamos en Platzi, que claro, que es súper chévere la educación, la gente empieza acá, que claro, más cursos, pero también había mucha gente que no, yo no puedo seguir pagando. Entonces, los planes de negocio normalmente no se cumplen y no se cumplen para arriba o para abajo. Hay miles de variables por las cuales no se cumplen. Por eso, digamos, como hablábamos en un principio, lo importante acá es medir muy bien. ¿Sí me entiendes? Porque tú no te puedes dar cuenta de que la embarraste o que no vas a cumplir el presupuesto como en una empresa a los 3 meses. No, es que en una startup 3 meses son 3 años. Entonces acá es como, y todo lo digital es muy fácil medirlo, ¿no? O sea, como, hagamos esta prueba. No, esto no se movió, esto no movió la aguja para nada. Prueba dañada. Otra prueba. Hagamos esto, rápido. Entonces es como la habilidad de moverse y medir. Y ahí encuentra uno el camino. Pero no es algo pues como antes del COVID, pues los hoteles que uno decía tarifa, ocupación, tal vaina, pues se descuadraba un 5%, ¿no? No, Y eso acá era es mucho. como, sí, pues eso era mucho, pues porque pues, antes del COVID sí, eso era como, a ver, usted tiene esto planeado, ¿no? Entonces, eso está muy organizado, pero acá, pues realmente no. Entonces, ¿qué es lo que por eso es tan importante, como te digo, que miramos nosotros? El tamaño del mercado, o sea, qué industria es, qué es la solución, qué es el problema que vas a solucionar. Entonces, si lo haces B2C, pero después te das cuenta de que, oiga, no, esto no era por acá, más bien B2B, entonces venga y hacemos, pero es importante ese camino, es encontrarlo. De eso se basa el emprendimiento. Yo no meto en ninguna empresa en la que yo piense que el otro día me empiezan a cumplir y que el cumplimiento sea al 87%, no. Súper. Bueno, yo creo que ya estamos como llegando al tiempo. Desafortunadamente no tenemos como más tiempo para más preguntas, ya siendo las 6:02. Entonces, Patri, nada, agradecerte un montón que hayas aceptado la invitación de nuevo. Ha sido una conversación súper rica y creo que con unos aprendizajes súper chéveres. No, a ustedes muchas gracias. Delicioso estar acá. Me divertí mucho. Me parece muy bien, me Tengo gente parece muy bien. conectada desde Miami, desde Lima. Saludos a los colegas de allá de Lima que se conectaron, a Lourdes, a Hugo, que se han ido volviendo compañeros permanentes en estos espacios. Y a quienes nos presentaron sus preguntas, muchas gracias. Dentro de 8 días, Cristi. Bueno, dentro de 8 días, todos invitados, vamos a tener a María Adelaida Arango. Ella es la vicepresidenta de Desarrollo Sostenible del Grupo Nutresa y vamos a hablar específicamente del tema de género, que hoy lo tocamos un poquito, pero dentro de 8 días sí vamos a estar full en ese tema. Vamos a hablar de liderazgo y empoderamiento femenino con María. Entonces están todos invitados a conectarse. Vamos a arrancar un poquito más temprano, va a ser a las 2 de la tarde, el jueves 4 de marzo, entonces todos muy invitados. Muy bien. Patricia, muchas gracias. Buenísimo, Patri, de gracias. nuevo, gracias Un y gusto. a todos gracias y nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao, Chao. gracias.